presentando Cartas sobre la Mesa, son las 20 horas con 49 minutos. Ingresamos al tema central de la noche, Día Mundial del Medio Ambiente. Y para el análisis de esta temática están presentes el ingeniero Waldo Vargas, experto en temas ambientales. También nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Ibar Arana, experto en cambio climático. 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry, y agradecido a nuestros invitados, los dos autoridades competentes para hablar de este tema que es el medio ambiente, el cambio climático, todo lo que nos está pasando en nuestro planeta. Waldo fue en su momento autoridad gubernamental relacionado a este tema. En realidad, se inició contigo la época de la existencia de espacios gubernamentales, ¿no?, dedicados al medio ambiente. Ibar estuvo vinculado a un hecho importantísimo también en nuestro planeta, el Premio Nobel de la Paz que se le otorgó a Al Gore. Tuvo réplica en investigadores y uno de ellos es Ibar, que pudo obtener por esa réplica el Premio Nobel a nuestro país. 3 investigadores fueron de Bolivia, ¿no? 4 investigadores de Bolivia. Entonces estamos hablando con 2 personalidades importantes. A ver, yo quisiera comenzar contigo, Waldo. ¿Cómo evalúas la situación en este momento del medio ambiente en nuestro planeta? Es una pregunta muy fuerte. Sí, y además te demandaría mucho tiempo, pero sí, trataremos de condensarla. Bueno, el tema es que hemos tenido un proceso como humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial de un acelerado proceso industrial. Y eso ha demandado pues una política extractivista de recursos naturales muy acelerada, y un impulso muy fuerte al uso de combustibles fósiles y otro tipo de minerales, el carbono entre ellos. Entonces ese desarrollo tan exagerado, tan rápido, en cuestión de 2 décadas ha mostrado un cambio fundamental en el clima del planeta. Entonces, todavía los científicos no se dieron cuenta del detalle hasta que se midió esta situación y descubrimos de que estábamos yendo hacia un camino sin retorno. Hoy en día, después de muchas cumbres, ya tenemos como 26 reuniones después de la Convención Marco de Cambio Climático, 26 reuniones, la COP26 ha sido el año pasado en noviembre en Glasgow. Estamos todavía en la pulseta de mantener el 1.5 máximo 2 grados de incremento en la temperatura global del planeta, para que por lo menos se garantice cierta sostenibilidad a la vida, a la biodiversidad, y que se mantenga un cierto equilibrio. Y los ciclos biogeoquímicos de todos los elementos que forman parte de nosotros mismos. Entonces, por otro lado, hay una corriente que continúa con ese nivel de extractivismo, ¿no? Estamos impulsando. Y, de hecho, esa pugna en este momento no está resuelta. Todavía hay gente en países industrializados y no industrializados, por ejemplo, India, que está en ese proceso, que son los países con mayor índice de extractivismo, la China también, no son firmantes del Convenio Marco de Cambio Climático, no lo quieren hacer. Estados Unidos mismo tiene también su reticencia al respecto. Entonces, eso nos ha estado frenando en lograr como humanidad frenar esta vorágine y tratar de, en armonía, en consenso, lograr estabilizar la situación y poder garantizar la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta, ¿no? Entonces, a nivel mundial, creo que ese es el escenario macro en el que estamos en este momento desempeñándonos. En función de lo que acaba de señalar Waldo, Ibar, ¿cuáles son los impactos más visibles que en este momento realmente ya está sintiendo el planeta y con ello obviamente la humanidad? Los impactos son varios, Omar, y indudablemente estamos frente a un escenario difícil de alcanzar. Las metas a través de los NDCs que los países signatarios de la Convención que ratificaron el Acuerdo de París se han comprometido internamente, nacionalmente, ¿no? Que son las NDCs, son los compromisos de decisiones nacionalmente determinadas, ¿no? En este escenario tenemos el deshielo glaciar,
porque está acelerando procesos de la circulación termohalina a nivel del planeta, y esto significa una acidificación del mar, la desaparición de los arrecifes de coral, que nos va a afectar terriblemente en términos de biodiversidad. Por otra parte, la elevación del nivel del mar en muchas áreas de tierras bajas va a mezclarse con aguas salinas, dando lugar a la salinización de acuíferos. Es otro problema global de grandes dimensiones, ¿no? El tema de los cambios en la distribución de precipitación, es decir, la estacionalidad está cambiando. Es otro problema que nos está marcando crisis mucho más fuertes del agua y cada vez más recurrentes, ¿no? Y con esto una alteración total de los ecosistemas, se rompe los roles y las funciones ecosistémicas a nivel local, y la circulación global atmosférica, que ya no es como antes, ¿no? Porque es un intercambio permanente de gases, de semillas, de nutrientes a nivel global, y eso está siendo alterado también por el cambio climático. Terrible el panorama. Waldo, hablabas de 26 eventos por lo menos. Todos estos eventos han tenido resoluciones, conclusiones, etcétera. Pero a la hora de hacer el análisis, porque pareciera que muchos de estos eventos y las conclusiones en general más han sido discursivas que operativas. ¿Han sido fracasos realmente? Yo no diría tan fracaso, porque ha habido buena voluntad. Hay países que han dado un gran ejemplo. Los Países Bajos y Alemania, entre ellos, comprometieron en la década de los 90 cierto límite de emisiones de gases de efecto invernadero. Al año 2005 estaban cumplidas sus metas. Entonces creo que son ejemplos dignos de imitar. Ahora, obviamente los Países Bajos son los que más afectación van a tener con lo que decía Ibar de la elevación del nivel de los océanos. Y hay un tema también con los océanos, la acidificación de los océanos está destruyendo los corales, y los corales son la esencia del sostén de la vida en los océanos. Entonces, si eso está acabado, podemos decir que la vida en los mares también va a estar acabada. Es muy serio lo que se nos viene en ciernes, está muy cerca eso. Por eso, aunque sea un hito político celebrar cada año el Día Mundial del Medio Ambiente, tiene que servir de una reflexión a todos los seres humanos en donde estemos, ya sea funciones de gobierno, en funciones de sociedad civil o de la academia de investigación. Tenemos que reflexionar esto y pelear por esta situación. No podemos heredar un planeta que nosotros hemos disfrutado, esta generación, la nuestra, lo ha disfrutado a plenitud, y vamos a dejar un desastre a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, no es posible eso. Es un momento clave ahora para hacer ese alto. Y ya el mundo científico, esto no es agorero, no es una profecía, el mundo científico ha dicho que el 2030 se pone la cosa más complicada si no hemos logrado frenar y no rebasar ese tope de los 2 grados centígrados de elevación global del clima. Entonces, esa es la espada de Damocles que tenemos en nuestras cabezas, ¿no? 2030. ¿Y nos quedan cuántos años? 8 años. De todas maneras, de acuerdo a informes, etcétera, el avance que se tiene y las proyecciones que se hacen es que no se va a cumplir lo que se ha planificado, es decir, o por lo menos lo que se ha decidido políticamente en estos encuentros. Bueno, China, por ejemplo, ha mencionado de que al 2050 ellos reducirían sus emisiones a un punto de garantizar eso, pero ya al 2050 creo que ya es muy tarde para esto, ¿no? Hay otros que están queriendo apostar que la inteligencia artificial, una vez entre en operación, nos va a resolver muchos de estos problemas, entre ellos la seguridad alimentaria, etcétera. Es una apuesta. Es todo contra nada. Entonces, no me atrevería a ser tan osado de decir... Es como ruleta rusa. Sí, yo creo que debemos conscientemente, gradualmente ir accionando en esto a nivel mundial. Entonces, la COP26 ha vuelto a repetir el reclamo, lo más fuerte hacia el Acuerdo de París, ahí el compromiso que mencionaba Ibar, ahí está el compromiso de los países. Algunos están cumpliendo, la mayoría no lo están cumpliendo. Entonces,
hay que poner un alto definitivamente a esto. Y es muy importante. Y aquí la generación joven es la que tiene que reclamar, porque ellos van a pagar la factura de esto. Nosotros ya los que estamos en cierta edad... Estamos esperando la recta final. Así es. La gente joven es la que va a sufrir esta situación, la irresponsabilidad que en este momento puedan nuestros líderes mundiales tener. Ahora, Ivar, hablamos de la era de los fósiles, refiriéndonos a este momento histórico del planeta por el uso intensivo y extensivo que se hace de los hidrocarburos y de todo lo que significa la energía fósil. Es decir, ese es el elemento fundamental que puede explicar la situación del calentamiento global al que hemos llegado. En realidad es a nivel de países desarrollados tiene una gran contribución a las emisiones globales, ¿no? Los combustibles fósiles. Pero hay otras fuentes de emisión, ¿no? Por ejemplo, tenemos los residuos sólidos, el manejo de aguas residuales, que son fuentes de emisión de óxido nitroso, ¿no? Que se emiten a la atmósfera y permanecen. El caso del metano, tenemos unos 20 años en la atmósfera, ¿no? Pero en cambio los óxidos de nitrógeno y óxido nitroso permanecen hasta 400 años en la atmósfera. Tanto, ¿no? Tiempo. Sí. Y tienen un potencial de calentamiento mucho más alto. Hablamos de 23% del metano y hablamos de casi 400 veces de calentamiento más que el dióxido de carbono. Lo peligroso es el tiempo de permanencia y además que este es acumulativo, ¿no? Se va acumulando permanentemente y la acumulación que tenemos hasta hoy nos hace mucho más difícil establecer una estabilización de 1.5 al 2030 en la elevación de las temperaturas. Cuando hablamos de la elevación de la temperatura es respecto a la era industrial, ¿no? 1.5 grados respecto a la era preindustrial, ¿no? Terrible. Estamos en el momento, es decir, ¿hemos pasado la posibilidad de revertir eso o todavía estamos a tiempo de revertir? Estamos haciendo los esfuerzos. A ver, me explico en la pregunta bien. ¿Estamos en el momento donde el daño que le hemos hecho ya sea irreversible, estoy queriendo decir? Normalmente el daño que se le hace al sistema climático es irreversible, Omar. Lamentablemente es irreversible. Lo que estamos esperando es estabilizar el sistema climático para que naturalmente se vaya volviendo, acomodando, adaptando naturalmente todos los ecosistemas y todos los sistemas humanos que están siendo afectados por esto. Terrible. A ver, entrando ya en nuestro país, Waldo, ¿cómo evalúas la situación de nuestro país? Porque ayer estuvimos con Juan Pablo Ramos, que es también otro entendido en estos temas, y nos decía, es curiosa la historia, nosotros contributivos al calentamiento global, a generar el efecto invernadero, nuestra participación es casi insignificante, dice. Pero retributivo para nosotros va a ser terrible porque estamos en la franja de mayor impacto. ¿Es tan así? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, en realidad el tema del cambio climático, el año 93 empezamos a visualizarlo. Surgió el Programa Nacional de Cambio Climático en el 95 y el 98 teníamos el primer inventario de emisiones de manera primaria. La primera vez que en Bolivia se hizo. Claro, era una tasa muy baja, ¿no? Nuestra incidencia como país era pues mínima, pero hemos ido acrecentando, lastimosamente vamos subiendo. Y cada que se nos ocurre quemar los bosques para ampliar la frontera agrícola, con mayor razón estamos incrementando mucho más esa tasa. Entonces, en lugar de frenar, nosotros estamos contribuyendo aún más con esto, por una parte. Por otra, el aire es global, la temperatura es global. Todo lo que se haga en esta punta tiene efecto en la otra punta también. Entonces, a la larga, todo está concatenado, correlacionado. Por lo tanto, donde estemos, tenemos entre todos los seres humanos al unísono, tenemos que trabajar el tema, porque de lo contrario estamos preparándonos para ser erradicados del planeta. Es muy seria la situación. Ahora,
Nosotros hemos generado normativa y claro, por eso al comenzar decía que has estado en el equipo primigenio de tocar este tema, se hizo una normativa importante. Para la época creo que era avanzada la normativa que teníamos. Ha quedado rezagada para este tiempo, pero además no solo rezagada, sino que ha sido realmente cumplida, implementada, practicada, así coercitiva. Lastimosamente, pues con tristeza debo decir que no. Sí, hemos sido un país pionero. De hecho, si vemos la fecha de nuestra ley de medio ambiente es abril del 92. Nuestros reglamentos que han sido el top en su momento eran del 95, diciembre del 95. A la fecha, por ejemplo, Chile, que sacó su ley el 98, 6 años después, y sus reglamentos muy parecidos a los nuestros, porque ellos empezaron a aprender de nosotros, ¿no? Hay que decirlo. Y Centroamérica, casi todos los países han llevado consultoría de acá para hacer sus reglamentos, sus leyes. O sea, hemos sido nosotros semilleros de esto en toda Latinoamérica, de este tema ambiental. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido? Nosotros nos hemos quedado, no hemos actualizado parámetros normativos, porque cada año con la investigación, y ahí está la academia, está divorciada del gobierno, está divorciada de la iniciativa privada, no hay ese trabajo conjunto. Entonces, allí se tenía que haber ido actualizando esa normativa, porque las leyes, los mecanismos fundamentales, con una pequeña actualización pueden estar muchos años, pero los valores hay que ir actualizando permanentemente, ¿no? Conforme la tecnología que se utiliza, se mejora muchas veces, entonces hay cambios. Por lo tanto, eso no nos ha faltado. Pero lo peor de todo es de que cada vez los ministerios encargados del rubro son más débiles. Hoy en día prácticamente nadie escucha hablar del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Es el último ministerio que se escucha mencionar. Y no sé por qué, cuando debe ser uno de los primordiales en este momento, porque tenemos serios problemas de desbosques, tenemos problemas de explotación aurífera. Sí. Eso no es oponerse contra el desarrollo del país, pero que sea un desarrollo armónico, que sea un desarrollo sostenible, con respeto a la naturaleza y sobre todo a los que vienen por detrás nuestro, nuestras generaciones, los que nos siguen. ¿Cómo vamos a dejarse un país erial, ¿no? Donde todo está? Estamos viendo la Laguna Concepción en Santa Cruz, para no ir muy lejos, está seca. El lago Popó, lo mismo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a asustar de esto para empezar a actuar con fuerza, con firmeza y realmente que el ministerio reponga pues su autoridad, ejerza autoridad, empieza a hacer respetar las normas? Sí, si no, pues que actualice también. Cada vez hay más especialistas. El país ya no es como hace 30 años atrás. Ahora ya hay un montón de escuelas en las universidades donde están formándose profesionales ambientales. O sea, hay más recurso humano. Antes no había. Hemos empezado nosotros con esa carencia, ahora hay un buen potencial, tenemos, entonces con mayor razón se puede hacer un mejor trabajo, pero siempre coordinado y dándole esa voluntad política a un ministerio que está débil, no trasciende el ministerio. Y eso no es un tema de que son malos profesionales, no es un tema ese, es un tema de voluntad política y de ejercicio, que ese ministerio reponga, porque el ministerio tiene buenos profesionales también, nos conocemos en el ámbito nosotros, hay gente que puede rendir allí, pero tal vez no tiene la oportunidad, no tiene ese apoyo, ese respaldo para que salgan adelante, ¿no? Eso nos falta. Ibar, sobre esto, sí. Omar, yo creo que también que ha habido muchas reformas a la norma y en esas reformas a la norma rompen el círculo institucional para el cumplimiento de la norma, ¿no? Está la norma, pero ¿quién lo hace? Y con el tema de descentralización le cargas al municipio una responsabilidad que no tiene capacidad de cumplir, ¿no? Con limitaciones de recursos, con limitaciones de recursos humanos, con limitaciones de las nuevas metodologías. Dice, va a forestar, plantan arbolitos, sí, han dejado semillas en el vacío y de arbolitos no queda nada. Eso supuestamente es mitigación. Un arbolito hay que cuidar, hay que sembrarlo y hay que cuidarlo como un hijo, ¿no? Para que realmente tenga su función ambiental. El desafío, por ejemplo, que se compromete el país en el marco de la
NDC actualizada, sigue siendo de 52 millones de hectáreas, pasar a 56 millones de hectáreas. ¿Cuántos millones de hectáreas más bien hemos perdido en este último tiempo, desde la ratificación del Estado boliviano del Acuerdo de París? Más bien perdí bosques con los incendios en la Chiquitanía y todo eso, ¿no? Entonces, por un lado, la norma está. Los compromisos o las metas en el marco del Acuerdo de París son impresionantemente ambiciosas y que cada 5 años, según el acuerdo, estas metas tienen que actualizarse para alcanzar la estabilización ya no al 2050, ya no en 2 grados, en 1.5, o sea, en menor cantidad de elevación de la temperatura. Entonces, pero las cosas que se hacen son totalmente contrarias. El caso del uso del mercurio, las formas de explotación minera salvajes, primitivas, que están dañando una cantidad de la Amazonía que es impresionante, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, dice la norma, está hecha la norma, pero la acción, la gestión tiene muchos vacíos, muchos vacíos. Entonces, si no hacemos gestión sobre la norma, es como si la norma no existiera, ¿no? Hay un punto que ha tocado Ibar, y es la gestión. En el 2018 han sacado un decreto con una serie de cambios donde han recortado lo más lindo que tenía la gestión ambiental en Bolivia, que era la transparencia, donde todos eran medidos con la misma vara, todos los proyectos, todas las inversiones, con esta metodología que tenía los reglamentos. Eso se ha anulado y se ha puesto una lista de proyectos. Entonces, si tu proyecto no está en esa lista, ¿cómo se lo califica? Entonces ya empieza una negociación, ya es una interpretación, ya no hay transparencia, no hay claridad, no es ecuánime, no es equitativa. En cambio, antes todos los proyectos eran medidos con la misma vara y serían categorizados ambientalmente. Y ahora con los computadores eso no es ningún problema. O sea, no es porque demora mucho, que la ficha ambiental es un desastre. Ahora tenemos el formulario, le llaman, le han cambiado de nombre y es parecido, pero es con listas. Entonces, en lugar de avanzar, hemos retrocedido y eso es un hachazo, si vale la expresión, a la gestión ambiental transparente, ecuánime y que realmente nos esté mostrando eficiencia, ¿no? Entonces, se ha cortado eso lastimosamente. Qué terrible esto. Tenemos participación en redes, Henry. A ver, escuchemos algunos de sus criterios. Exactamente, la gente participa a través de nuestras redes sociales y dicen lo siguiente, para que tomen muy en cuenta. Tratando el tema del medio ambiente, vamos de mal en peor en el país. No se tiene nada claro para salvaguardar y ayudar a nuestro medio ambiente y solo se busca intereses personales. Siguiente comentario. Yo creo que como país vamos para atrás en el medio ambiente. Siempre hablamos del tema de cuidar a la Pachamama, pero llegada la hora ignoramos lo que pasa en el Madidi. Ríos contaminados por actividades mineras, deforestación por construcción, etc. Bolivia ama a la madre tierra, pero solo como propaganda política. En Bolivia existen intereses personales de empresarios y políticos que utilizan el pretexto de desarrollo y proceden a destruir verdaderos pulmones del país. Por ejemplo, el Timis, con una carretera solo para el narcotráfico. La quema del Madidi, para matar la tierra y optar por edificaciones. Y por último, existen proyectos de traer y hacer crecer en nuestro territorio el pasto africano, que destruiría la tierra más que la coca o el eucalipto. Buenas noches, Cartas sobre la Mesa. Pienso que aparte de tocar el tema del Día del Medio Ambiente, también se debe hablar de educación ambiental, ya que hay que aproximarse a la complejidad. Los problemas no se pueden ver desde solo un foco o causa, y tampoco es posible aislar las consecuencias de sus raíces. Mirar hacia atrás es importante, pero no es suficiente. La educación ambiental es parte de la esencia más profunda del ser humano, aquella que nos habla de la perfección de su propia naturaleza y por ende de las relaciones que debemos tener con la tierra. Gracias, Cartas sobre la Mesa, y feliz fin de semana. Qué bien, interesante. Esto me retrotrae a hablar de un tema. ¿Hasta qué punto hay conciencia en los tomadores de decisiones y en la propia población sobre la situación de nuestro medio ambiente? Bueno, fácil de visualizar eso.
Tenemos tres tipos de patrimonio: patrimonio natural, patrimonio cultural y patrimonio histórico. Si nuestras autoridades equilibraran la administración de esos tres patrimonios de manera ecuánime, de manera razonable y sostenible fundamentalmente, la realidad sería otra. Vamos a ilustrar La Paz, por ejemplo. Estamos creciendo a costa de lo más importante que tiene La Paz, la ciudad maravilla. Tenemos unos cerros hermosos que nos circundan. Es la admiración de cualquier viajero que llega por primera vez a La Paz, ese gesto de admiración de ver una urbe emergiendo de un valle y las montañas que rodean. Pero hoy en día está desapareciendo eso, entonces estamos convirtiendo La Paz en una especie de coliseo, como graderías. Estamos urbanizando, pero con los métodos más antiguos. No estamos haciendo una ciudad moderna, una ciudad sostenible. Y por eso no estamos cuidando el patrimonio natural, patrimonio cultural y el patrimonio histórico. Ese equilibrio es tan sencillo de hacerlo que con buena voluntad se puede lograr. Y a eso hay que sumarle hoy en día, por el tema que estamos hablando, las tres gestiones: la gestión climática, la gestión del riesgo y la gestión ambiental. Esas tres, más los otros patrimonios, hacen un verdadero desarrollo sostenible. No es muy complicado. La verdad que así visto son tres esferas y otros tres elementos más juntos, armónicamente, se hace desarrollo sostenible. Eso es voluntad política y ganas de hacer las cosas. Claro, indudablemente, Waldo, creo que es importante unir estos patrimonios, pero estos patrimonios no lo planifica el Estado, y hay una ausencia de Estado, porque ya las nuevas urbanizaciones lo determinan los loteadores. No sé cómo aparecen como legal, determinan eso. Y contra todo no, y esa es una pronóstico político. Estado sistemático. Además, sistemático. ¿no? Hemos hecho varias entrevistas sobre el tema de la minería, el uso de mercurio para la explotación de oro, la contaminación en toda la cuenca del río Beni, etc. Es decir, cuando uno comienza a percatarse de la situación que está, comienza a cuestionarse. Es decir, en este último tiempo hemos entrado a lo que algún analista nuestro decía, hemos entrado al pachamamismo fuertemente, pero solo de discurso. ¿No? Y en los hechos operativos, terrible. Para ir cerrando esto, quisiera ir a estas entrevistas más y luego estamos con una última pregunta que tiene que ver con el futuro. Así es que quisiera primero rescatar este sondeo de opinión que hemos hecho sobre nuestro tema que estamos tratando precisamente ahora. Yo pienso que tendríamos que reciclar, tendríamos que evitar generar más basura y tratar de separar la basura lo más posible. O sea, envases, plástico, papel, todo eso. Lo que yo haría sería, primero que nada, comenzar a usar cosas que no contengan madera, como hojas y demás. Tampoco generar mucha basura y intentar que mi círculo social haga lo mismo. También creo que sería bueno crear una campaña, aunque ya hay muchas, a lo que sé, para poder mejorar esta situación, porque en 7 años supuestamente nos vamos a morir y qué miedo. No, lo más básico, ¿no? No botar la basura a la calle, si comemos algo, una basura al bolsillo, pues no botarlo. Yo haría primero que fomentando, digamos, a mi familia poco a poco, que ellos, digamos, reciclen un poco, ya luego con la sociedad, digamos, que hacer campañas para que, o sea, no boten tanta basura, no quemen tanto los árboles, no corten, no talen, porque es para que nosotros estemos bien. Bueno, recta final tras esos criterios operativos, porque hay formas en que la población, sin tener mucho conocimiento e incluso intuitivamente, podemos hacer en verdad. ¿El panorama es sombrío? Realmente sombrío, Omar. A mí me preocupan dos elementos, ¿no? Uno, la degradación de la Amazonía, que es un eje de circulación regional que distribuye la cantidad de lluvias casi todo Sudamérica.
y estamos cuidando muy poco. Brasil ya casi ha acabado con parte de su Amazonía, lo mismo Perú, Bolivia también está en ese mismo tren. Ahora ya no solamente se habla del cambio de uso de la tierra, el chaqueo, ¿no?, sino hablas de la ganadería extensiva, exportamos carne a China, hablamos del mercurio, hablamos de cantidades de contaminación que están realmente degradando los ecosistemas en proporciones desmedidas, ¿no? Bajo, bueno, lo que siempre se cosecha, ¿no? Estamos sembrando realmente maleza, de tal forma que vamos a cosechar impactos, ¿no? Terrible. Para terminar, Waldo, ¿cómo ves el que Estado asuma con seriedad este tema? Creo que es momento de hacerlo. Este es el momento. Ya no tenemos más tiempo. Tenemos que empezar ahora a actuar. Por eso yo creo que tiene que expresar una voluntad política muy firme, ese ministerio retomar su rol que la Constitución le manda. ¿Crees que lo haga? Estamos demandamos de nuestro gobierno que haga esta cuestión. Y la academia, la universidad está presta para apoyar eso también. Bien, cuando uno analiza estos temas, como que te entra una preocupación extraña, si se han dado cuenta, y eso me expresaba algún amable televidente y amigo también. Cuando tocas estos temas, como que te deja pensando qué va a pasar con nosotros cuando no nos damos cuenta de los enormes problemas que hay. Waldo, Ibar, les agradezco infinitamente por la amabilidad, como siempre, al poder compartir con nosotros estas reflexiones. El día domingo es el Día del Medio Ambiente, y esperemos que no estemos caminando por el filo de la cornisa y lo peor, nos caigamos. Eso sería realmente terrible. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Contigo, Henry. TVU. Televisión para ti.